Buenas noches, me llamo Marcos. Seré el narrador de este relato del viejo Ramiro, quien nos envió la historia directamente desde Veracruz. Les pido que se suscriban al canal y comenten desde qué lugar les gustaría escuchar más relatos. En una cañada olvidada por los mapas, en la sierra de Veracruz, un pacto de silencio se selló hace 40 años. Un cazador regresó con el alma rota y una mentira en los labios, una historia que el pueblo necesitaba para poder dormir. Decidieron enterrar la verdad junto al perro que lo salvó, dejando que el horror se curara en las sombras. Creyeron que el tiempo lo borraría todo, sin saber que hay criaturas que no olvidan y que a veces la venganza es lo único que las mantiene vivas. El viejo Ramiro, a sus 82 años, arrastraba los días en una cabaña carcomida por la humedad, anclada en las faldas de la sierra de Veracruz. Sus manos, antes la envidia de cualquier cazador, ahora eran un mapa de dolor artrítico. Su única compañía era Sombra, un perro de caza viejo de pelaje rojizo y opaco, el último de una larga línea a la que había bautizado con ese mismo nombre. Este Sombra, como todos sus predecesores, llevaba el peso de un legado que no era suyo, una deuda de honor que Ramiro había contraído hacía 40 años con el Sombra original. El perro actual, con su respiración fatigada junto al fuego, era el recordatorio viviente y final de un sacrificio que solo Ramiro recordaba, y su inminente muerte era el reloj que marcaba la urgencia de la confesión. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La rutina de Ramiro era un ritual contra el caos de la memoria. Se levantaba antes de que el sol lograra atravesar la densa neblina, con el cuerpo protestando en cada movimiento. El crujido de la leña en la chimenea era la única música en esa fortaleza de silencio, un sonido que competía con el resuello del último Sombra. El aroma a café de grano, a ocote quemado y a la tierra mojada que se filtraba por las rendijas componía la atmósfera de una espera interminable. Cada gesto era lento, metódico, una disciplina de soldado en una guerra que solo existía dentro de su cabeza. Mantener el orden en la cabaña era su forma de contener los recuerdos del primer Sombra, el que lo había salvado, el fantasma cuyo nombre había impuesto a todos sus compañeros caninos. Afuera, la selva de Veracruz era una entidad viva y devoradora, un muro de verdes tan profundos que parecían negros, de donde emanaba un vapor perpetuo que olía a vida y a descomposición. Para Ramiro, no era un paisaje, sino el carcelero que guardaba la tumba de su coraje. Cada sonido, el lamento de un mono aullador, el chasquido de una rama bajo un peso invisible, era un eco de aquella noche maldita. La neblina que descendía de las montañas al atardecer no era un fenómeno meteorológico, sino un sudario que envolvía la cabaña, borrando la frontera entre el mundo de los vivos y el territorio de lo innombrable. Él no vivía aislado en la sierra, vivía sitiado por el recuerdo que ésta protegía con un celo aterrador. Las manos del anciano contaban su propia historia de derrota. Esas manos que habían rastreado jaguares y empuñado un rifle con la certeza de un cirujano, ahora temblaban al intentar enhebrar una aguja. La rigidez de sus articulaciones era un reflejo físico del anquilosamiento de su espíritu. A menudo se quedaba mirándolas, flexionando los dedos con dificultad, como si intentara recuperar no solo la fuerza perdida, sino también la identidad del hombre que fue antes de que la criatura le robara la firmeza y lo dejara con un temblor perpetuo. Eran las manos de un fantasma, herramientas inútiles que le recordaban constantemente su fragilidad y el precio que pagó por sobrevivir a lo que no tenía nombre, al ser que hirió a su verdadero amigo. Este Sombra, el último, era un espejo deformado del original. Tenía sus propias cicatrices, marcas de peleas con pecaríes o de caídas en barrancos, historias de una vida dura pero ordinaria. Sin embargo, cuando Ramiro las miraba, su mente traicionera superponía sobre ellas las heridas mortales que había sufrido el primer Sombra. Pasaba sus dedos temblorosos sobre una marca en el flanco del perro actual, pero lo que sentía era el desgarro profundo, la carne abierta y la sangre del héroe caído hacía 40 años. El perro actual no era un testigo, sino un lienzo en blanco sobre el cual Ramiro proyectaba obsesivamente el rostro de su salvador, un monumento vivo e involuntario a un valor que el tiempo amenazaba con borrar por completo. Hubo un tiempo en que el nombre de Ramiro era sinónimo de confianza en el pequeño pueblo de la Sombra del Jaguar. Era el hombre al que se acudía cuando una res se perdía en el monte. Pero después de aquella cacería, algo se quebró. Regresó solo, con el primer Sombra medio muerto en brazos y una mirada vacía
que silenció cualquier pregunta. Cuando el perro finalmente murió semanas después, una parte de Ramiro murió con él. Consiguió otro cachorro y lo llamó Sombra, un acto que la gente vio como un homenaje, pero que en realidad fue el primer eslabón de una cadena de autopenitencia, un intento desesperado por mantener vivo un fantasma. Se convirtió en una leyenda, el cazador quebrado por algo en la sierra. El interior de la cabaña era un santuario dedicado al recuerdo y al olvido, limpio hasta la obsesión, pero despojado de cualquier alegría. Sobre la chimenea, el rifle Winchester que su padre le había heredado colgaba en silencio, su cañón siempre aceitado. Era una reliquia de su fracaso final, el arma que no había sido suficiente para matar a la bestia, ni para salvar a su perro de sus heridas. Las pocas fotografías que había estaban guardadas en un baúl, junto con los premios de cacería. Mantener el orden era su única forma de imponer una lógica predecible a un universo que sabía, con certeza aterradora, que no obedecía a ninguna ley humana o natural, un universo que le había arrebatado a su mejor amigo. La tensión se manifestaba en los pequeños detalles de su aislamiento. El sonido de una piña de pino cayendo sobre el techo de lámina lo hacía sobresaltarse, con la mano buscando instintivamente un machete que ya no llevaba. Al atardecer, realizaba una inspección minuciosa del perímetro, sus ojos escudriñando la línea de árboles donde la luz moría y las sombras comenzaban a espesarse. La tranca de madera que reforzaba la puerta por la noche no era para protegerse de ladrones o animales comunes. Era un gesto simbólico, un intento fútil de mantener afuera una amenaza que, él bien lo sabía, había anidado en su interior hacía ya 4 décadas y que no necesitaba puertas para entrar en sus pesadillas. El silencio entre Ramiro y el Sombra actual era diferente al que compartió con el primero. Con el original había una comunicación forjada en el espanto compartido. Con este último, el silencio era el de Ramiro, un monólogo interno proyectado sobre el animal. El perro lo miraba con la simple devoción de un can, pero Ramiro interpretaba en sus ojos el juicio silencioso del fantasma de su predecesor. Este silencio era su refugio y su condena, una burbuja que lo protegía del escepticismo del mundo exterior, pero que también lo ahogaba lentamente en el veneno del recuerdo no procesado, solidificando el trauma hasta convertirlo en parte de su ser. La vida de este último Sombra se extinguía con la misma lentitud con que ardía la leña en el hogar. Sus flancos se hundían con cada respiración trabajosa y a veces se quejaba suavemente. Ramiro lo cuidaba con una devoción paternal, hirviéndole carne para ablandarla, ayudándolo a salir. Ver la decadencia del último portador del nombre sagrado despertó en Ramiro una urgencia que no había sentido en años. El tiempo se agotaba. La historia del sacrificio del Sombra original no podía morir con el último eco de su nombre. El silencio, que había sido un retorcido homenaje, se había convertido en una traición, una injusticia para con su amigo más leal. La decisión de hablar no nació de un deseo de paz o redención personal. Ramiro había aceptado su propio infierno. Lo que lo impulsaba era una deuda de honor con un fantasma. Contar la historia era la última forma de darle al primer Sombra el entierro de un héroe, en lugar de la tumba anónima que le había dado en secreto. Quería que el mundo supiera que las heridas que mataron a su perro no eran de un simple jaguar, eran la prueba de una lealtad que desafió a lo imposible. La confesión no era para salvar su alma, sino para inmortalizar el espíritu del único ser que se interpuso entre él y la oscuridad, y cuyo nombre había estado susurrando en la soledad durante 40 años. El gatillo no fue un estruendo en la noche, sino un murmullo de estática, proveniente de una pequeña radio de transistores. Mientras Ramiro desempacaba sus escasos víveres, un locutor de Xalapa interrumpió la música para narrar la desaparición de un joven turista estadounidense cerca de una nueva zona ecoturística a menos de un día de camino de su cabaña. El reporte mencionaba guardabosques desconcertados y la ausencia de rastros lógicos. Se hablaba de secuestro o de un ataque de jaguar, pero una palabra hizo que el corazón de Ramiro se detuviera y el aire se volviera pesado. Desconcertantes. Era la misma palabra exacta que los ancianos del pueblo habían susurrado 40 años atrás, una palabra clave que abría la puerta a un horror que él creía haber enterrado junto con los huesos de su primer perro. La reacción de su cuerpo fue inmediata y brutal, una traición de su propia carne. Un temblor incontrolable se apoderó de sus manos, haciendo que un puñado de frijoles se derramara sobre el piso de tierra como pequeños guijarros oscuros. Un sudor frío le empapó la nuca y la espalda, y el aire en la cabaña de pronto se sintió denso, irrespirable. Tuvo que apoyarse en la mesa,
jadeando, mientras las imágenes que había mantenido sepultadas por décadas emergían con la violencia de una exhumación. Vio el zapato de lona del niño, el rastro de huellas deformes, y sobre todo vio al primer sombra arrastrándose hacia él, con el flanco abierto, dejando una estela de sangre sobre la hojarasca de la cañada. El sombra actual, que dormitaba junto al fuego, pareció sentir la convulsión de su amo. El viejo perro se levantó con dificultad, sus patas traseras temblando, y se acercó a Ramiro, apoyando su cabeza canosa en la rodilla del hombre. Un gruñido bajo y gutural vibró en su pecho. No era un gruñido de memoria, pues este perro no la tenía, sino una reacción animal al olor agrio y químico del pánico puro, un aroma que su amo no había emitido en toda su vida. Ramiro, en su delirio, lo interpretó de otra forma. Vio en los ojos del perro un eco del original, un vestigio de la sangre, y susurró: «Tú también lo sientes, ¿verdad? Está de vuelta». La noche que siguió a la noticia fue un descenso al infierno de la vigilia. Ramiro no durmió. Se sentó en su silla mecedora, con el rifle Winchester sobre sus rodillas por primera vez en décadas, su dedo rozando la suavidad gastada de la madera. Cada crujido de la cabaña, cada susurro del viento se convertía en el sonido de una garra arañando la puerta. La oscuridad al otro lado de la ventana no era un vacío, sino una entidad sólida y expectante. Se sentía observado de nuevo. La paranoia, adormecida por la monotonía, ahora estaba despierta y gritando en su mente que el pasado no había muerto, solo había estado durmiendo, esperando una nueva presa para despertar su apetito. El conflicto interno lo desgarraba. Una parte de él, el viejo cazador, le gritaba que tenía el deber de advertir. Conocía las señales, la forma en que esa cosa mataba, la firma de su violencia. Podría salvar vidas. Pero otra parte, la más fuerte, la del anciano aterrorizado, lo paralizaba. ¿Quién le creería? Un viejo ermitaño, hablando de monstruos, y estaba el peso de su fracaso. No la había matado, solo la había herido. Su silencio de 40 años no solo había sido para proteger al pueblo del pánico, sino para protegerse a sí mismo del recuerdo de su impotencia, del hecho de que el sacrificio de su primer sombra no había servido para terminar la amenaza, solo para posponerla. Los síntomas de su trauma, que él llamaba el susto, regresaron con una fuerza devastadora. Sufría de fogonazos de memoria, fragmentos sensoriales que lo asaltaban sin previo aviso. El olor a cobre y a sangre fresca, mientras limpiaba las heridas del primer sombra, la sensación pegajosa del lodo bajo sus botas al seguir las huellas, el sonido del aullido de la criatura, una mezcla de dolor y furia que se había grabado en su alma. Estas sensaciones lo dejaban sin aliento, con el corazón martilleándole en el pecho, convencido por un instante de que estaba de nuevo en esa cañada oscura, con la bestia acechándolo. La cabaña, su refugio, se había convertido en una trampa que contenía tanto al hombre como a sus demonios. Al tercer día, la radio trajo más noticias, y cada palabra era un clavo más en el ataúd de su negación. Un miembro del equipo de búsqueda, un joven voluntario, había sido encontrado muerto. Las autoridades hablaban de un ataque animal inusualmente violento, mencionando desgarros y fracturas masivas. Pero Ramiro sabía la verdad. Desgarrado era la palabra clave, la firma del descarnado. No mataba para comer, mataba para desmembrar, como si sintiera un placer sádico en la deconstrucción de sus víctimas. La noticia confirmó su peor temor. La criatura estaba cazando con la misma crueldad metódica, y cada nueva víctima convertía el sacrificio del primer sombra en una anécdota cada vez más inútil. La sospecha de que aquello que debía estar muerto había vuelto se convirtió en una certeza helada. El tiro de su Winchester no había sido suficiente. Había querido creer que la herida, combinada con la dureza de la selva, la habría aniquilado, pero ahora entendía la aterradora verdad. Quizás solo la había hecho más cautelosa, o peor aún, y esta idea era nueva y terrible. Quizás no era la misma. ¿Y si la criatura original había muerto, pero no sin antes dejar descendencia? La posibilidad de que hubiera una camada de esos seres escondida en lo más profundo de la sierra era un horror de una magnitud que casi lo hizo vomitar. ¿De qué sirvió el sacrificio si el mal simplemente se multiplicaba? La culpa, un veneno que había mantenido a raya con su ritual de luto perpetuo, ahora inundaba su sistema. Cada informe en la radio sobre la búsqueda inútil era una acusación directa contra él. Su silencio ahora se le revelaba como una cobardía monumental que deshonraba la memoria de su perro. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si hubiera hablado,
si hubiera insistido, si le hubiera dado al mundo la advertencia que el sombra original había comprado con su vida. La muerte del joven voluntario pesaba sobre su conciencia como una lápida. Él había permitido que el mal se curara en las sombras y ahora otros pagaban el precio. El paisaje a su alrededor pareció cambiar, volviéndose más hostil. Los árboles parecían inclinarse hacia la cabaña, sus ramas como dedos esqueléticos. Las sombras del atardecer se alargaban y adquirían formas amenazantes. El canto de los grillos y las ranas, que normalmente lo arrullaba, ahora sonaba como un coro burlón. Sentía la presencia del descarnado en cada ráfaga de viento, en cada hoja que caía. Su percepción del entorno estaba distorsionada por el pánico, transformando su hogar en el epicentro de un territorio enemigo. La selva ya no era su carcelero, se había convertido activamente en su verdugo, apretando el cerco a su alrededor. La rutina rígida que lo había mantenido cuerdo se desmoronó. Se olvidaba de comer, dejaba que el fuego se apagara. Pasaba horas simplemente sentado, perdido en un laberinto de qué hubiera pasado si. Sopesaba sus opciones, todas ellas sombrías. Podía permanecer en silencio y dejar que su secreto muriera con él, deshonrando para siempre la memoria del primer sombra. O podía hablar, enfrentarse a un mundo que lo tomaría por loco y arriesgarse a atraer la atención no solo de los hombres, sino también de la bestia que había eludido. Ambas opciones conducían a una forma de aniquilación, una física y la otra espiritual. El estado del último sombra empeoró drásticamente, como si el resurgimiento del trauma de su amo también estuviera acelerando su final. El perro apenas comía y a menudo gemía. Ramiro veía en el sufrimiento de este animal un eco del sufrimiento del original. Cuidar del perro se convirtió en su única ancla a la realidad, un deber que lo obligaba a moverse. Mientras le limpiaba el hocico con un paño húmedo, vio las cicatrices comunes del perro con nuevos ojos. Ya no eran una proyección, eran un recordatorio de que todos los seres leales y valientes son vulnerables, y que el valor del primer sombra merecía ser contado, no olvidado. La idea de volver al bosque, a la zona de la misión original, comenzó a germinar en su mente como una semilla venenosa. Era una idea suicida para un hombre de su edad y condición, pero también era la única opción que le ofrecía una pizca de redención, no para él, sino para el legado de su amigo. No para cazar a la criatura, sabía que ya no tenía la fuerza, sino para encontrar pruebas, algo tangible, una huella, un mechón de pelo, cualquier cosa que pudiera llevar a las autoridades y obligarlas a escuchar. Quería validar la verdad por la que el primer sombra había muerto luchando, para demostrar que el horror era real. El despertar del pasado fue completo. La negación se había hecho añicos. El monstruo era real. Estaba activo y estaba matando. Su silencio había sido un error catastrófico. La reclusión que había construido para protegerse del mundo se había convertido en la jaula que le impedía proteger. La figura del ermitaño temeroso comenzó a resquebrajarse, y por debajo, el viejo cazador, aunque oxidado y aterrorizado, luchaba por salir. El miedo no había desaparecido, pero ahora competía con una emoción aún más poderosa, la rabia. Rabia contra la criatura que había vuelto a profanar su santuario de silencio, y rabia contra sí mismo por haber permitido que pasara tanto tiempo. En el fondo de un viejo baúl, debajo de mantas apolilladas, encontró sus antiguos mapas de la región, mapas dibujados a mano, con anotaciones que solo él podía entender. Con manos temblorosas, desplegó el mapa que cubría la zona de la vieja cacería. Allí, marcada con una pequeña X descolorida, estaba la cañada donde se había enfrentado al descarnado. Sus dedos, deformados por la artritis, siguieron la ruta desde su cabaña hasta ese punto maldito. La distancia era abrumadora, el terreno traicionero, pero mientras miraba esa X, supo que su decisión estaba tomada. Tenía que volver, tenía que enfrentar el origen de su pesadilla y del heroísmo de su perro. El punto de quiebre final llegó una mañana cuando encontró al último sombra incapaz de levantarse. La respiración del perro era apenas un soplo. Ramiro se arrodilló a su lado, su frente apoyada contra la del animal, y en el silencio de la cabaña hizo una promesa, silenciosa. No a este perro, sino al fantasma que representaba. No dejaría que el legado del primer sombra fuera el de una víctima anónima de un horror sin nombre. Se levantó, sus articulaciones crujiendo, y caminó hacia el rifle. Lo descolgó con una solemnidad ritual. No era un arma para matar, no esta vez. Era una herramienta para encontrar la verdad. La reclusión había terminado. La memoria se abrió paso a través de las grietas del presente, transportándolo 40 años atrás, a un tiempo en que su espalda era recta y sus manos no conocían el temblor. El horror, recordaba,
no comenzó con un grito, sino con un silencio antinatural. Las vacas de don Eladio aparecieron primero, destrozadas en su propio corral, con una hazaña que desafiaba toda lógica animal. Los jaguares matan para comer, pero esto era diferente. Eran cuerpos reventados, como si la criatura hubiera matado por el puro placer de destruir. La gente del pueblo, la sombra del jaguar, empezó a susurrar viejas historias de nahuales, pero Ramiro, un hombre pragmático y terrenal, las desestimó como supersticiones nacidas del miedo, un error que lamentaría por el resto de su vida. El miedo se coaguló en terror cuando desapareció el hijo de Checo, el leñador, un niño de 8 años, que se esfumó del borde del bosque mientras su padre cortaba leña a escasos metros. No hubo un solo grito, solo el cese abrupto de su risa, un silencio que se tragó el aire y heló la sangre de todos. La búsqueda inicial fue un caos de hombres, con machetes y lámparas, gritando el nombre del niño en una selva que parecía devorar el sonido. Ramiro, observando desde la distancia, sintió una opresión en el pecho. Sabía que gritar era inútil. Lo que fuera que se había llevado al niño no era algo que se asustara con el ruido de los hombres. Al contrario, probablemente lo atraía. La comunidad, paralizada por un pánico que olía a incienso y a miedo ancestral, se volvió hacia él. Ramiro era el mejor rastreador, el único hombre que podía leer la selva como un libro abierto. Los ancianos del pueblo, con sus caras arrugadas, se acercaron a su casa al anochecer. No le pidieron que cazara a un animal. Usaron palabras ambiguas, hablando de un mal antiguo que había despertado. Le hablaron de la importancia del silencio, de no nombrar ciertas cosas. Era un encargo velado, una súplica para que se enfrentara a lo que ellos temían nombrar, un pacto de silencio institucional para mantener la cordura colectiva, dejándolo solo ante lo desconocido. Él aceptó la tarea no por sus leyendas, sino por la mirada vacía de la madre del niño. Se preparó con la meticulosidad de siempre, su rifle Winchester, su machete afilado, y a su lado, el primer sombra, el original. Era un perro joven y vibrante, un torbellino de músculos y lealtad, la culminación de un linaje de cazadores. Ramiro confiaba más en el olfato de ese perro que en todas las supersticiones del pueblo. Para él, se trataba de un depredador anómalo, pero un depredador al fin. La razón era su brújula, y estaba a punto de descubrir que en esa selva la razón era el instrumento más inútil de todos, una baratija frente a lo imposible. La cacería comenzó al amanecer. El primer rastro fue el zapato de lona del niño, limpio, como si se lo hubieran quitado con cuidado. A unos metros, Ramiro encontró las huellas. Al principio, parecían las de un hombre descalzo y anormalmente grande, pero a medida que se adentraban en la espesura, las huellas comenzaban a cambiar. Los talones se alargaban, los dedos se separaban y de las puntas emergían marcas de garras largas y afiladas que se hundían en la tierra. Era una transición imposible, una violación de las leyes de la biología que hizo que un primer escalofrío recorriera la espina dorsal del cazador, la primera grieta en su armadura de pragmatismo. La selva misma parecía contener la respiración a medida que avanzaban. El coro habitual de aves y monos se había extinguido, dejando un silencio neestestveni, pesado, que zumbaba en los oídos. Sombra caminaba pegado a la pierna de Ramiro, con el pelo del lomo erizado y un gruñido bajo y constante en la garganta. El perro sentía algo que Ramiro apenas empezaba a comprender. No estaban cazando, estaban siendo guiados a una trampa. Cada descubrimiento aumentaba la sensación de irrealidad. Árboles con la corteza arrancada a más de 3 metros de altura y los huesos de un venado, partidos por la mitad como si fueran ramas secas, evidencia de una fuerza profana. La tinta segunda noche los encontró en lo profundo del territorio de la criatura. Ramiro decidió acampar en un pequeño claro, con una fogata alta. Fue entonces cuando sintió que los estaban observando. No era una sensación, era una certeza. Sombra no se movió, permaneció echado con la cabeza levantada, sus orejas girando. Ramiro, sentado con el rifle en el regazo, escudriñaba las sombras, escuchaba el chasquido de ramas, un sonido calculado, no el torpe deambular de un animal. La criatura los estaba estudiando, midiendo su miedo, una táctica que hablaba de una inteligencia depredadora que nunca antes había encontrado. El terror ya no era una emoción, sino una presencia física. El ataque no fue un asalto frontal, sino un juego psicológico. Un olor nauseabundo, una mezcla de tierra húmeda y sangre seca, invadió el claro. Luego, un sonido bajo,
casi una imitación gutural de una risa humana, resonó desde la oscuridad. Sombra se lanzó a ladrar, una furia explosiva, pero Ramiro lo sujetó. Sabía que la criatura quería que se separaran. Se mantuvo inmóvil, sintiendo cómo el sudor le corría por la frente, su corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. La espera fue la peor de las torturas, un asedio silencioso que estiró sus nervios hasta el punto de ruptura, despojándolo de su racionalidad y dejándolo como una presa aterrorizada. El enfrentamiento final ocurrió en una cañada iluminada por una luna pálida. La criatura, harta de su juego, finalmente se rebeló. Salió de las sombras no como un animal, sino como una pesadilla hecha carne. Era un ser bípedo, de casi 2,5 metros, con una musculatura fibrosa y antinatural. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje oscuro y ralo que dejaba ver una piel pálida, casi traslúcida. Sus ojos, 2 puntos de inteligencia rojiza, se fijaron en Ramiro. No había en ellos furia animal, sino un desprecio frío y calculador. En ese instante, Ramiro comprendió que no se enfrentaba a una bestia, sino a una abominación de la naturaleza. No hubo una pelea, fue una masacre anunciada. La criatura se movió con una velocidad que la vista apenas podía registrar. El primer disparo de Ramiro falló, mientras el ser esquivaba con una agilidad imposible. En un parpadeo estaba sobre él. Un golpe de su brazo desproporcionado lanzó a Ramiro por los aires, el rifle volando de sus manos. Sintió sus costillas crujir. Mientras yacía en el suelo, aturdido, vio a la criatura acercarse, sus garras extendidas, saboreando el momento. La muerte era una certeza. Cerró los ojos esperando el golpe final, el desgarro de su carne. Fue Sombra, el Sombra original, quien reescribió el final de esa historia. Con un ladrido que era más un grito de guerra, el joven perro se lanzó no a la garganta, sino a la pierna de la criatura, hincando sus colmillos con una ferocidad suicida. El monstruo rugió, sorprendido y enfurecido, y por una fracción de segundo desvió su atención de Ramiro. Esa fracción de segundo fue un regalo divino. Ramiro, movido por la adrenalina, se arrastró hasta su rifle, se incorporó sobre una rodilla, apuntó al bulto masivo que maltrataba a su perro y disparó. El estruendo del Winchester rompió el silencio, un sonido de rebelión contra lo imposible. El tiro no fue mortal. La bala impactó en el hombro de la criatura, arrancando un trozo de carne pálida. El ser soltó un aullido que no pertenecía a este mundo, una mezcla espeluznante de agonía humana y furia animal. Se tambaleó hacia atrás, mirando a Ramiro con odio puro en sus ojos inhumanos, la sangre oscura manando de su herida. Luego, con una velocidad asombrosa, se dio la vuelta y desapareció en la espesura, dejando tras de sí un rastro de sangre y un silencio cargado de ozono y terror, y la promesa implícita de una venganza. Ramiro no persiguió a la criatura, se quedó allí temblando, mientras la adrenalina lo abandonaba. Su primer y único pensamiento fue para Sombra. El perro yacía a unos metros, inmóvil, en un charco de su propia sangre. Su flanco estaba abierto, una herida espantosa de la que asomaba el hueso, y una de sus patas delanteras colgaba en un ángulo neestéstveni. Ramiro se arrastró hasta él, esperando lo peor. Al tocarlo, el perro gimió débilmente y lamió su mano. Estaba vivo pero destrozado. La lealtad de su compañero, su sacrificio, lo había salvado, pero a un costo terrible que apenas comenzaba a comprender. No encontró rastro del hijo del leñador, solo fragmentos de hueso. Al regresar al pueblo al día siguiente, cargando a un Sombra agonizante, con el rostro demacrado, la gente lo rodeó, ansiosa por respuestas. Pero las palabras que salieron de su boca no fueron la verdad. Dijo que había encontrado al animal, un jaguar viejo y enfermo, y que lo había ahuyentado, herido de muerte. Confirmó que el niño estaba muerto. Mintió para protegerlos del pánico, para darles un cierre simple a un horror sin explicación, pero sobre todo mintió porque necesitaba desesperadamente que lo dejaran en paz para intentar salvar a su perro. El silencio de los ancianos fue su absolución y su condena. Asintieron con la cabeza, sus ojos entendiendo la mentira, agradeciéndole por ella. Sabían que había construido un dique para contener una verdad demasiado monstruosa. Al aceptar su versión, se volvieron cómplices de su silencio, permitiendo que la historia del jaguar se convirtiera en la versión oficial. Enterraron la verdad bajo capas de folclore y negación, una estrategia de supervivencia colectiva que funcionó, pero que dejó a Ramiro completamente solo, con el conocimiento de lo que realmente acechaba en las sombras, curándose, esperando. Durante 3 semanas,
Ramiro luchó por la vida de Sombra. Se convirtió en un curandero, limpiando las heridas con aguardiente y hierbas, alimentando al perro Caldo con sus propias manos. Pero las heridas eran demasiado profundas, obra de garras que no pertenecían a este mundo. La infección se apoderó del cuerpo del animal, consumiéndolo desde adentro. Una noche, mientras Ramiro velaba su sueño febril, el primer Sombra soltó un último suspiro y se quedó quieto para siempre. El silencio que siguió a esa muerte fue más profundo y aterrador que el silencio de la selva. La criatura le había roto las costillas. La muerte de su perro le rompió el alma. Al día siguiente, Ramiro enterró a su amigo en una tumba sin nombre, lejos de miradas indiscretas, y una semana después adquirió un nuevo cachorro. Cuando los vecinos le preguntaron el nombre, él respondió con una voz carente de emoción: Sombra. La gente lo vio como un tierno homenaje, una forma de mantener vivo el recuerdo. Pero era algo mucho más oscuro. Fue el comienzo de un ritual de 40 años, un intento desesperado y psicótico de negar la finalidad de la muerte, de forzar al mundo a devolverle lo que la criatura le había quitado. Cada perro sucesivo sería un reemplazo imperfecto, un eslabón más en la cadena de su interminable penitencia. El horror original, por lo tanto, no fue solo el enfrentamiento con el descarnado, fue la lenta agonía y la muerte de su salvador en sus propios brazos, su fracaso para protegerlo después de que el perro lo protegiera a él. Fue la mentira que tuvo que construir sobre la tumba de su amigo. Fue el peso de saber que el sacrificio de Sombra no había servido para nada, que la amenaza seguía viva, mientras que su héroe estaba muerto y enterrado. El trauma no provino de la pelea, sino de la pérdida irreparable y de la culpa que lo obligó a vivir en un ciclo de reemplazos, amando y cuidando a los fantasmas. Y así los flashbacks se cerraban, dejando a Ramiro de vuelta en su cabaña, con el frío del presente y la certeza de que el pasado nunca se fue. La historia se repetía, pero esta vez el último eco de Sombra estaba muriendo, y con él moría su ritual. El dique de silencio y repetición que había construido durante 40 años se estaba rompiendo, y la verdad, como un río crecido, amenazaba con ahogarlo. El silencio había fallado en honrar al muerto. Quizás era hora de probar con la verdad, la única arma que le quedaba, el último tributo posible al valor del primer y único Sombra. Movido por una resolución tan frágil como sus propios huesos, Ramiro comenzó los preparativos para su último viaje. No era una expedición de caza, sino una peregrinación hacia la tumba de su coraje. Cada movimiento era un acto de voluntad contra el dolor. Empacó un pequeño morral con lo indispensable: agua, tortillas duras, una brújula y vendas. Antes de irse, se arrodilló junto al último Sombra. El perro, demasiado débil para levantarse, solo pudo mover la cola lánguidamente. Ramiro le acarició la cabeza y le dejó un cuenco con agua fresca al alcance. «Cuídate», le susurró, una despedida no para el perro que dejaba atrás, sino para la línea de fantasmas que éste representaba. Dejaba al último símbolo para ir a honrar al original. El primer obstáculo fue su propio cuerpo. Apenas 1 kilómetro dentro de la selva, sus pulmones ardían y sus rodillas protestaban. La humedad se pegaba a su piel y el sudor se mezclaba con el frío de un miedo que no lograba controlar. Recordaba este mismo camino 40 años atrás, con el primer Sombra corriendo adelante, ágil y fuerte, volviendo la cabeza de vez en cuando como para apurarlo. Ahora el único compañero de Ramiro era el eco de esos recuerdos, un fantasma que corría a su lado y que hacía su soledad aún más pesada. Se apoyaba en el rifle como si fuera un bastón, sintiendo la burla del tiempo en cada punzada de sus articulaciones. Se guió por la memoria, siguiendo senderos que la vegetación casi había borrado. Eran cicatrices en la tierra que solo él recordaba, atajos que lo llevaban más profundo, lejos de las rutas conocidas. El mundo moderno se desvanecía, reemplazado por un orden más antiguo y brutal. El zumbido de los insectos y el grito de las aves rapaces eran la única banda sonora. Notaba los cambios sutiles que delataban la presencia de un depredador dominante, la ausencia de rastros de otros animales. Un silencio antinatural. Eran las mismas señales, un lenguaje del miedo que no había olvidado y que ahora le erizaba la piel, confirmándole que se acercaba al territorio de la bestia. A mediodía se topó con los restos de un campamento. Era reciente, evidentemente de los turistas desaparecidos. Una casa de campaña de colores chillones, desgarrada por una fuerza brutal, sus jirones ondeando al viento como banderas de una rendición. En el suelo había objetos extraños, un aparato metálico con una pantalla de cristal rota y una mochila de material sintético
abierta de par en par. Pero lo que heló su sangre fue la forma en que todo estaba destruido. No era un saqueo, era un acto de rabia, de una violencia explosiva que buscaba aniquilar cualquier vestigio de existencia. Era la misma firma inconfundible del ser que le había arrebatado a su amigo. Entre los escombros encontró una cámara de video, milagrosamente intacta. No sabía cómo funcionaba, pero reconoció el pequeño lente de cristal. La tomó, un impulso que no supo explicar, y la guardó en su morral. Era un pedazo de un mundo ajeno, pero sentía que podría contener la prueba que buscaba, una voz del más allá que contara la historia que él no pudo. Este descubrimiento lo llenó de una extraña mezcla de pavor y propósito. Ya no solo buscaba confirmar sus propios recuerdos, ahora era el custodio de los últimos momentos de un extraño, un recolector de ecos en un lugar donde solo debería haber silencio, el silencio que cubrió la muerte del primer sombra. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video. La tensión aumentó a medida que el sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Ramiro sabía que debía encontrar refugio antes de que cayera la noche. La oscuridad en esa selva no era la simple ausencia de luz, era un ente propio, un velo que le daba a la criatura la ventaja absoluta. Encontró una pequeña cueva detrás de una cascada, un escondite húmedo y estrecho, pero defendible. Bloqueó parcialmente la entrada con rocas sueltas, dejando solo una pequeña abertura para observar. El sonido del agua cayendo era un manto que ocultaba los ruidos del bosque, lo cual era tanto un consuelo como una nueva fuente de paranoia. La noche fue una tortura de sonidos y sombras. A través de la abertura de la cueva, Ramiro observaba cómo la selva se transformaba en un teatro de horrores. Las formas de los árboles se retorcían, creando siluetas que engañaban a su mente cansada. A lo lejos, escuchó un crujido, el sonido de algo pesado moviéndose entre la maleza. Era el ritmo de 2 pies, un caminar deliberado y pesado que le trajo de vuelta el recuerdo del asedio a su campamento. Se encogió en la oscuridad, con el rifle apretado contra su pecho, sintiéndose tan indefenso como un niño. El cazador se había convertido definitivamente en la presa, esperando el amanecer como quien espera una sentencia. Con las primeras luces del alba reemprendió la marcha. Su cuerpo le rogaba que regresara, pero la imagen del campamento destrozado y la memoria del primer sombra, desangrándose, lo impulsaban a seguir. Sabía que estaba cerca. El aire se sentía más pesado, cargado de una electricidad estática, y el olor almizclado que recordaba tan vívidamente se hacía más intenso. Siguió el rastro de destrucción, árboles jóvenes partidos, rocas removidas, señales de un poder que no pertenecía a la naturaleza conocida. No seguía huellas. Seguía las cicatrices que la criatura dejaba en el mundo, la evidencia de su paso violento, la misma violencia que había marcado el cuerpo de su perro. Finalmente llegó la cañada. El lugar no había cambiado en 40 años. La misma disposición de las rocas, el mismo arroyo serpenteante, los mismos árboles viejos que habían sido testigos silenciosos. Estar de pie en ese lugar de nuevo fue como recibir un golpe físico. El aire pareció salírsele de los pulmones y tuvo que apoyarse en un árbol para no caer. Los fantasmas del pasado lo rodearon, susurrándole al oído, el eco del aullido de la criatura, el gemido de dolor de sombra, su propio grito de terror ahogado. Había regresado al escenario de su peor pesadilla, el epicentro de su trauma y el lugar exacto donde su amigo había firmado su sentencia de muerte. Empezó a buscar, moviéndose con una lentitud de arqueólogo, examinando cada centímetro del suelo. Buscaba la prueba definitiva, algo que pudiera llevarse, algo que gritara la verdad por él. Durante horas no encontró nada más que naturaleza indiferente. La frustración y el agotamiento comenzaron a hacer mella en su determinación. Quizás estaba loco. Quizás todo había sido una alucinación. La duda, un enemigo más sutil pero igual de letal, comenzó a corroer su propósito. Se sentó sobre una roca, un anciano exhausto y derrotado, listo para rendirse y dejar que el secreto muriera con él, traicionando la memoria de sombra por segunda vez. Fue entonces cuando lo vio. Cerca de la base de una pared de roca semioculta por la maleza, había una abertura que no recordaba. Parecía la entrada a una cueva, pero estaba parcialmente bloqueada por rocas que parecían haber sido movidas intencionadamente. La curiosidad, o quizás un último vestigio del instinto del cazador, lo obligó a levantarse y acercarse. Con un esfuerzo que le costó un gemido de dolor, logró mover una de las rocas. Un olor fétido,
un tufo a matadero y a amoníaco, salió del interior, tan potente que lo hizo retroceder y toser. Era el olor inconfundible del cubil de la bestia. Reuniendo todo el valor que le quedaba, encendió su vieja linterna de baterías y se asomó al interior. La luz reveló una escena de un horror que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. La cueva era un osario, huesos humanos y de animales estaban apilados en las esquinas. Vio los restos de ropa de excursionista, jirones de tela mezclados con el fango, pero la verdadera abominación estaba al fondo. En un nicho, sobre un lecho de hojas secas, yacían los cuerpos de dos criaturas más pequeñas, idénticas al descarnado, pero del tamaño de un adolescente. Estaban muertas, sus cuerpos delgados y pálidos, aparentemente por inanición. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. No se había reproducido. Alguien más lo había hecho, o había otros. La criatura no era una anomalía solitaria. Era parte de una familia, de una estirpe, y había fallado en protegerla. El descarnado, el monstruo que le había arrebatado a su compañero más leal, también había sufrido una pérdida irreparable. La bestia que lo había dejado de luto, ahora estaba de luto ella misma. La ironía era tan cruel, tan monstruosa, que Ramiro sintió que iba a volverse loco allí mismo, en la entrada de esa tumba olvidada por Dios. Su batalla final no fue con garras y colmillos, fue con esta verdad insoportable. No había un solo monstruo, sino una posible especie oculta, una que sentía, procreaba y perdía. Se quedó paralizado en la entrada de la cueva, la luz de su linterna temblando sobre los pequeños cadáveres pálidos. El horror no era solo que la criatura existiera, sino que fuera un reflejo oscuro de sí mismo, un ser marcado para siempre por la pérdida de aquellos a quienes debía proteger. La amenaza era infinitamente más compleja de lo que jamás había concebido y mucho más trágica. Sintió que lo observaban. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero esta vez no era producto de su imaginación. Lentamente levantó la vista hacia la ladera de la cañada. Allí, entre la densa vegetación, vio una silueta. Era alta, delgada y estaba inmóvil, observándolo. Era el descarnado. Había regresado a su nido profanado. No atacó. No hizo ningún sonido. Simplemente se quedó allí. Un padre o madre de luto contemplando al viejo que había descubierto su secreto, su fracaso. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través de la distancia. Un reconocimiento mudo entre dos seres de mundos distintos, unidos por la misma tragedia de la pérdida. Ramiro no levantó el rifle. Sabía que era inútil. En lugar de eso, retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la figura. El descarnado no se movió, lo dejó ir. No fue un acto de desprecio, ni de piedad. Fue algo más extraño, un momento de tregua nacido de un dolor compartido. Era como si la criatura, en su propio sufrimiento, ya no viera en Ramiro a un enemigo, sino a una reliquia irrelevante de un pasado que ya no importaba. Su única preocupación eran los cuerpos de sus crías, la prueba de su propio y terrible fracaso. Un fracaso que Ramiro conocía demasiado bien. El viaje de regreso fue un borrón de pánico y adrenalina. No sintió el cansancio, no sintió el dolor, solo corrió, tropezó y se levantó, impulsado por esta nueva y compleja urgencia. La imagen de las crías muertas estaba grabada a fuego en su retina. La criatura sentía, la criatura sufría. Este conocimiento no la hacía menos peligrosa, sino más impredecible. ¿Qué haría ahora un ser de tal poder habiendo perdido a sus hijos? ¿Buscaría venganza en el mundo de los hombres que invadían su territorio? La pregunta lo aterrorizaba más que cualquier amenaza física. Llegó a su cabaña al anochecer, colapsando en la puerta, cubierto de lodo, rasguños y un terror que le había robado el color del rostro. El último sombra se arrastró hasta él y lamió su cara, gimiendo suavemente. El viejo cazador se aferró al perro, el símbolo viviente de la memoria que lo había impulsado. La batalla física había sido evitada, pero la guerra psicológica la había perdido por completo. No había logrado la redención. Solo había encontrado un horror más profundo, una verdad mucho más pesada de la que había cargado durante 40 años, la verdad de un monstruo que también tenía un corazón roto. Se quedó allí, en el suelo de su cabaña, abrazado a su perro moribundo, mientras la noche envolvía la sierra. El silencio ya no era su enemigo, ahora era el lienzo sobre el cual pintaría su última confesión. La cámara de video que había recogido yacía a su lado. La única prueba que importaba estaba en su mente, una memoria que ahora tenía el deber de transcribir. La confrontación
no le había traído paz, sino una claridad terrible. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que contar la historia completa, no solo la de su batalla, sino la de la trágica y aterradora existencia del descarnado. La revelación final no fue que el monstruo existía, sino que era vulnerable, que sufría y perdía como cualquier otra criatura, como él mismo. Este conocimiento no lo hacía menos peligroso, sino más. Un ser poderoso y sin nada que perder es la fuerza más destructiva de la naturaleza. Ramiro ahora no solo era el guardián de un secreto sobre la existencia de un monstruo, era el único testigo de su tragedia y, por lo tanto, el único que podía predecir la terrible venganza que, tarde o temprano, se desataría sobre un mundo que ni siquiera sabía que existía. De vuelta en el Punto Centauri, santuario claustrofóbico de su cabaña, el mundo exterior dejó de existir para Ramiro. La batalla ya no era en la selva, sino en una carrera contra el tiempo. Colocó la cámara de video sobre la mesa, un monolito incomprensible. Pasó horas luchando con los pequeños botones hasta que, por accidente, la encendió. La pequeña pantalla cobró vida, mostrando una grabación distorsionada de hojas y barro, acompañada por gritos de pánico y un sonido gutural que le heló la sangre. Pero ahora escuchaba esos sonidos con otros oídos. Ya no oía solo la furia de un monstruo, sino la violencia desesperada de un ser que quizás, en ese mismo momento, estaba protegiendo el nido que él había descubierto profanado. La lucha ya no era física, sino un esfuerzo desesperado por dejar un legado coherente. Pasó los siguientes días escribiendo en un viejo cuaderno, con una letra temblorosa. No narraba la historia de un héroe, sino la confesión de un hombre que había entendido mal a su enemigo. Describió el sacrificio del primer sombra, su heroísmo suicida, y luego, con una mano que apenas podía controlar, describió los pequeños cuerpos en la cueva, trazando la terrible simetría entre su propia pérdida y la del monstruo. Su confesión se transformó, pasando de ser una simple advertencia a un complejo análisis de un enemigo que, como él, había sido definido y quebrado por el luto. El último sombra exhaló su aliento final al tercer día de su regreso. Murió en silencio, acurrucado sobre su manta raída, con la cabeza apoyada en las piernas de Ramiro. El viejo cazador no lloró, simplemente se quedó a su lado, acariciando el pelaje áspero, mientras el último calor abandonaba el cuerpo del perro. La muerte de este sombra no fue una tragedia, sino una liberación, el final de un ritual de 40 años. El último eslabón de la cadena se había roto. Ahora estaba verdaderamente solo con el fantasma del original, libre de la carga de la repetición y con la claridad necesaria para completar su verdadero y final deber, contar la historia completa, no solo la de su dolor. Enterró al último sombra en una colina desde donde se veía la cabaña, bajo un árbol de ocote. No puso una piedra. Este perro no era un monumento, sino el final de un ciclo. Mientras apisonaba la tierra sintió una extraña calma. El miedo y la culpa no habían desaparecido, pero ahora estaban acompañados por un sentido de propósito puro. Con la muerte del último símbolo, él se había convertido en la única memoria viviente de aquel horror. Su vida ahora tenía una única función: asegurarse de que el cuaderno y la cinta de video llegaran a las manos adecuadas, aunque no supiera cuáles eran. Era un mensaje arrojado a un océano de indiferencia. La amenaza, lo sabía, seguía latente en la sierra. A veces, por la noche, creía ver una silueta alta y delgada observándolo desde el borde del bosque, inmóvil y paciente. Ya no sabía si era una amenaza o una vigilia compartida. ¿Estaba el descarnado de luto, encontrando una extraña compañía en el único otro ser que conocía la magnitud de su pérdida? ¿O estaba esperando el momento para desatar su dolor sobre el mundo? Esta ambigüedad era la peor de las torturas, el verdadero legado de su último viaje a la cañada. El hecho de que lo dejara vivir no era piedad, sino el castigo de tener que vivir con la pregunta. El final de su relato no era una conclusión, sino una advertencia compleja. Dejó el cuaderno junto a la cámara de video sobre la mesa, un altar a una verdad demasiado terrible. Se sentó en su mecedora, con el rifle Winchester ahora sí apoyado contra la pared, ya no como un arma, sino como la reliquia de un tiempo en que creía que los monstruos eran simples. Miró hacia la ventana, hacia la oscuridad impenetrable de la selva, y supo que su parte en esta historia había terminado. Solo le quedaba esperar. La paz que sentía no era la de la redención, sino la de la aceptación. Había hecho todo lo que podía hacer. La historia de Ramiro no es sobre la lucha del bien contra el mal, es sobre la naturaleza del dolor y cómo éste puede crear monstruos, tanto en la selva como en el corazón de un hombre. Su confesión no buscaba la absolución, sino
la transferencia de una carga de conocimiento. Era un acto final de responsabilidad, el intento desesperado de un hombre por explicar que no basta con saber que los monstruos existen. Hay que entender por qué se comportan como lo hacen, especialmente cuando no tienen nada más que perder. Es una lección sobre el peligro de un poder inmenso, combinado con un corazón roto, sea humano o no. Su narrativa se convirtió en un mapa de un territorio olvidado, donde el hombre y el monstruo se reflejan el uno en el otro. El cuaderno y la cinta eran las coordenadas de ese lugar. Quien los encontrara no hallaría la historia de una aventura, sino una advertencia solemne sobre los límites del conocimiento humano y sobre las antiguas tragedias que yacen dormidas bajo la fina capa de nuestra realidad. Su legado no sería el de un cazador, sino el de un cartógrafo del luto, un hombre que se atrevió a mirar al abismo y descubrió que éste también había sufrido una pérdida irreparable, y que eso lo hacía infinitamente más peligroso. La cámara de la historia se aleja lentamente de él, sentado en la penumbra, una figura frágil contra la inmensidad de la noche. Se ha convertido en un espectro más de la sierra, inseparable de la leyenda, que ahora comprende en toda su trágica dimensión. La narrativa, su confesión terminal, es su último acto de desafío. Al documentar no solo al monstruo, sino también su dolor, le ha dado a la criatura una historia, una dimensión, y al hacerlo, ha hecho que la advertencia sea mucho más urgente y mucho más aterradora para el mundo que está a punto de recibirla. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo. Al final de su cuaderno, con una mano casi paralizada por el esfuerzo, Ramiro escribió una última frase. No era una despedida ni una plegaria. Era la síntesis de su vida, la herencia de su trauma, y la advertencia final. Unas pocas palabras que contenían todo el peso de su nuevo conocimiento, la profecía que ahora pasaba a otros, convirtiéndolos en los nuevos guardianes del secreto. Una verdad que transformaba al monstruo de una simple amenaza a un enigma aterrador, una pregunta que nadie estaría preparado para responder. La pluma cayó de sus dedos, su cabeza se reclinó sobre el respaldo de la silla y sus ojos se cerraron, fijos en la imagen de la ventana oscura. El ciclo de su confesión había terminado, pero la historia del descarnado, la criatura de luto que observaba desde la oscuridad, apenas comenzaba a ser contada. La última página del cuaderno contenía solo 7 palabras, una sentencia que flotaría en el aire mucho después de que su corazón dejara de latir, un epitafio tanto para él como para la paz precaria del mundo. No todos los monstruos quieren que los temas.